Hola, muy buenas a todos. Soy Salvatore. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de probabilidades aplicando la regla de Laplace que vimos en el video anterior. ¿Qué dice la regla de Laplace? Que para calcular la probabilidad de un suceso, pues tengo que fijarme en el número de casos favorables a ese suceso y luego dividirlo entre el número de casos posibles. Pues bien, ahora vamos a aplicar la combinatoria para o bien calcular el número de casos posibles o el número de casos favorables. La regla de Laplace se aplica cuando tenemos eventos equiprobables. Esto quiere decir que todos tienen la misma posibilidad de suceder. Por ejemplo, cuando sacas una carta de un mazo de 52 cartas, cuando tiras un dado, cuando juegas la lotería. Precisamente vamos a calcular cuál es la probabilidad de ganar la lotería si un boleto permite escoger 6 números de una cartilla de 45. Bien, lo primero que hacemos aquí entonces es establecer nuestras condiciones iniciales. Si yo quiero calcular la probabilidad de ganar la lotería, pues necesito conocer los casos favorables y los casos posibles. Entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a plantear casos posibles y casos favorables. Para los casos favorables tendríamos solamente uno, la cartilla ganadora. Por supuesto que sí. Y para los casos posibles tengo que llevar a cabo otro tipo de análisis. Por ejemplo, podríamos hacer algo así. Imagina que esta es tu cartilla, bueno, con solamente 6 números, pero tienes un total de 45. Entonces la primera ubicación podría tener 45 números. Obviamente a la siguiente le va a dejar 44 y así. Para el sexto va a tener 40 posibilidades de aparecer. Pero acá hay algo que está mal, porque fíjate que este número que está aquí, suponte que coges aquí cualquier número, se va a repetir. Entonces tú dices, tengo que eliminar las repeticiones. ¿De qué? No está permitido eso. Muy bien, este se va a repetir 6 veces, aquí 5 veces, aquí 4 veces, aquí 3 veces, 2 veces y aquí una sola vez. Por lo tanto, si yo quiero calcular el número de casos posibles, tendría que multiplicar estos que están aquí y dividirlo por los que están acá. Y de respuesta me saldría este número inmenso, 8.145.060. Esas serían todas las posibilidades. Si aplicamos la teoría combinatoria, tú dices, lo puedo plantear mediante esta fórmula. Combinaciones de 45 son 45 números tomados de 6 en 6. Y llego a la misma conclusión. ¿Ok? Con el análisis combinatorio. El análisis combinatorio tiene esta fórmula. ¿Así? Con factorial. Aplico esta fórmula y llego a la misma solución. Repasar el capítulo de combinatoria, por favor, donde explicamos en detalle todo esto. Pues bien, casos favorables entonces, 1 entre 8.145.060. Por eso que es tan difícil sacarse la lotería, ¿verdad? 1 entre 8 millones aproximadamente. Luego esto lo puedes dividir, por supuesto, le puedes multiplicar por 100, o sea, lo puedes expresar como decimal, lo puedes expresar como porcentaje, es lo mismo. Bien, vamos a resolver aquí otro ejercicio. Vamos a borrar esto y decimos lo siguiente. Un grupo de 6 personas se sienta en una banca de 6 asientos. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas siempre se sienten juntas? Entonces tú dices, a ver, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Fíjate que vamos a aplicar la misma idea, lo de los casos favorables entre los casos posibles. Por lo tanto, tengo que calcular cuántos casos posibles hay y cuántos casos favorables. Vamos a aplicar un razonamiento similar al que hicimos en el ejemplo anterior, aunque hay un pequeño cambio. Fíjate que si tienes un grupo de 6 personas y se van a sentar en una banca, la banca tiene 6 asientos, acá estamos 6 asientos, entonces la primera persona tiene 6 posibilidades, la siguiente 5, a la siguiente le dejan 4 espacios, 3 y la última así. Sin embargo, a diferencia de la anterior, fíjate que esta persona que escoge esta banquita sí puede ubicarse en cualquier lugar, ¿verdad? Y cada vez que se ocupe en cualquier lugar vamos a tener un ordenamiento diferente. Entonces aquí se dice que sí importa el orden. Como sí importa el orden, vamos a aplicar lo que se conoce como una permutación. O sea, vamos a multiplicar de esta manera. En el de la lotería no importaba el orden, porque cuando tú juegas
la lotería, pues no importa el orden en que salgan tus números, tú quieres que salgan todos los números nada más, pero aquí, si cambiamos de lugar, ya vamos a tener un ordenamiento diferente. Muy bien, esa va a ser la solución. Esto que hemos puesto aquí es la permutación de 6. O sea, lo que quiere decir que multiplico 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y me da 720. Aquí está. Ya tengo los casos posibles. Y los casos favorables, ¿cuáles son los casos favorables? Los casos favorables me dicen que dos personas siempre se sienten juntas. Si dos personas se sientan juntas es como si fuese una sola. Entonces es como si tuvieses 5 personas. Por lo tanto, vas a hacer solamente esto. Sin embargo, esas personas pueden cambiar de lugar. O sea, una puede estar aquí y la otra por allá. Entonces tendríamos, aparte de estos, 2 ordenamientos más. Se dice permutaciones de 2, que son las personas que van a ir fijas, pero entre ellas pueden cambiar. Recuerda que aquí se importa el orden, que ya que si no se sitúa a la derecha o a la izquierda del otro, voy a tener otro ordenamiento. Y las 5 personas, porque esas 2 hacen como si fuese 1. Entonces tendría 5 y voy a permutar las 5. Efectúo esta operación y me sale 240, ¿verdad? Acá sale 120 por 2, 240. Bueno, una vez que tienes los casos favorables y los casos posibles, pues los divides. Y me va a salir un tercio. ¿Por qué? Porque el 720 es 240 por 3. Le saco la 240 abajo. Y me va a quedar un tercio. Bueno. Vamos con otro ejemplo. Me dicen, de una baraja de 52 cartas, calcular la probabilidad de sacar un póker de ases, extrayendo 5 cartas. Entonces, cada mano tiene 5 cartas y tú necesitas un póker de ases. Póker de ases quiere decir 4 ases. Los 4 ases. Por lo tanto, de nuevo, si tú quieres la probabilidad de sacar un póker de ases, casos favorables entre casos posibles, tienes que calcular ambos. Casos posibles, casos favorables. ¿Cuáles vendrían a ser los casos posibles aquí? Tú dices, ajá, tienes 52 cartas. Para calcular los casos posibles voy a utilizar la combinatoria. Aquí está. Combinatoria de 52 cartas tomadas de 5 en 5. ¿Por qué? Recuerda que aquí no va a importar el orden, a diferencia de las permutaciones donde sí importa el orden. Acá, ¿por qué no importa el orden? Porque tú vas a sacar 5 cartas. ¿Te importa que el as salga acá o al último? No, tú tienes el conjunto. Es lo mismo que salga así o que las 4 primeras salgan as, ¿verdad? Muy bien, cuando no importa el orden, entonces estamos en un caso de combinatoria, lo resuelvo así. Luego aplicas la fórmula que está aquí, que tienes que recordar, y bueno, me va a quedar algo así. Luego, cuando resuelves eso, fíjate lo que me va a salir. 2.598.960. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular los casos favorables. Para los casos favorables me voy a valer de un pequeño esquema. Fíjate que esto que está aquí representa tu póker de ases, pero a ti te dan 5 cartas. Entonces, ¿cuántos casos favorables podrá haber? Fíjate que en total había 52 cartas, ¿sí? Pero tus casos favorables, ¿verdad? 4 cartas, que cada una de ellas tenga un as. Entonces, va a faltar, para la quinta carta va a tener 48 posibilidades, ¿verdad? Que son las que quedan. Entonces, los casos favorables van a ser 48. Si te hubiesen dicho que en vez de 5, solamente la mano es de 4 cartas, o solamente te dan 4 cartas, entonces tu caso favorable sería de uno solo. Pero aquí como son 5, pues serían 48. Como acabamos de explicar, esta carta puede ser cualquiera de las 48 restantes. Ahí está. Entonces, ya tienes los casos favorables y los casos posibles. Casos favorables 48 y casos posibles 2.598.960. De aquí podemos simplificar, dividir por 48 ambos y me va a salir esto. 1 entre 54.145. Esta es la probabilidad que tienes de sacarte un póker de ases. Por eso que es tan difícil, ¿verdad? 1 entre 54.145. Si tú lo divides, sería algo como esto.
Y si tú le multiplicas por 100, tendrías el porcentaje. Puedes expresarlo de cualquiera de estas tres maneras. Como porcentaje sería 0,001847%. Imagínate ese porcentaje tan pequeño, tan básico. Bien. Entonces, haciendo un review, aplicamos la regla de Laplace, pero si quiero calcular la cantidad de casos posibles o de casos favorables, puedo aplicar mi teoría combinatoria que explicamos en otros videos. Repasar el video donde hablamos de Laplace y donde hablamos de combinatoria en extenso. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la diferencia entre combinatoria, por ejemplo, permutación. En uno sí importa el orden y en caso de las combinatorias no. La fórmula me ayuda mucho para calcular rápidamente la cantidad de casos. Bien, esperamos que la explicación te haya gustado, te haya sido útil. Si fue así, pues suscríbete al canal, comenta. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.